Qué increíble tiempo tuvimos adorando a Dios juntos como familia, ¿no es así? ¿Cómo están todos en esta mañana? Espero que se encuentren bien y no a punto de perder la cabeza por llevar ya tantos días de cuarentena encerrados en nuestros hogares, ¿verdad? Buenos días, soy el pastor Robin Morales y familia, quiero decirles algo, les extraño. Extraño estar con ustedes y adorar juntos en un mismo lugar. Extraño las risas, la cafetería, extraño la comida tan deliciosa que preparan allí y esos momentos de conversaciones unos con otros. Extraño el ver a nuestros voluntarios sirviendo en cada área. Extraño en realidad estar con la familia de la iglesia, con cada uno de ustedes, saludarnos y abrazarnos y en ese sentido de armonía y de amor que tenemos unos con otros. Solo espero que Dios nos permita estar pronto de nuevo juntos, amén. Hace unos días me sentí un poco desesperado y honestamente me sentí desanimado, estresado por la situación que estábamos atravesando y me decía a mí mismo y también le decía a Dios, Señor, ya son muchos días. Y mi voz interior como que me decía, y los que todavía te faltan. Pero son esos días en donde la vida se siente que es un caos y no le veo el fin o no le vemos el fin. Estoy escuchando de iglesias que están escuchando las recomendaciones de distanciamiento social y las familias siendo contagiadas y algunos de ellos muriendo, algunos de sus miembros por haber roto las recomendaciones. Y por otro lado estoy escuchando iglesias considerando regresar a reuniones públicas hasta finales de agosto o tal vez septiembre. Y con todo esto dando vueltas en mi cabeza, si les soy honesto y les confieso, me he sentido un tanto abrumado más de una vez en esta temporada de cuarentena y sobre todo en estas últimas semanas. Tal vez tú te encuentras en alguna situación similar como yo. Tal vez en tu caso es la situación financiera que estás viviendo y te ha robado la paz. No hay trabajo, los ingresos cada vez son menos y las cuentas son más fieles que los cristianos en un domingo por la mañana, ¿no es así? Siempre llegan a tiempo, ¿no es verdad? Pero si este es tu caso, quiero decirte que me da gusto que estés conectado en este momento con nosotros, viéndonos en iglesia en casa en este domingo 19 de abril, porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida. O tal vez tú seas una mamá que desesperadamente necesitas que la vida regrese otra vez a ti, que te devuelvan el tiempo que ahora no tienes, y entre mantener la casa limpia, lavar la ropa, la comida, los niños, ayudar a los hijos a sus clases, ya eso te tiene al borde de la desesperación y la locura. Así es que cuántas mamás que me están viendo en esta mañana realmente aprecian mucho más a sus maestras en este tiempo que lo hacían hace un mes o 2 meses atrás, ¿verdad? Pero siendo honestos, tal vez algunos de ustedes se encuentran preocupados por su salud o tal vez la salud de alguno de tus familiares o tus padres o abuelos y pidiendo a Dios que no se enfermen con este virus que está atacando de manera muy fuerte a las maneras mayores, a las personas mayores. Pero quiero decirte algo, sea cual sea la situación a la cual nos estemos enfrentando, Dios necesitamos entender que Dios quiere regresarnos la paz y no estamos solos. Quiero que sepas que Dios está contigo en medio del caos. Y quiero hablarte de esto en esta mañana. De hecho, Dios me habla muy fuerte en esta semana de un mensaje que trajo paz a mi vida y yo quiero compartirlo contigo a través de una historia que estuve leyendo en la Biblia que me recordó que Dios está conmigo en medio del caos que estamos experimentando. Es que esta historia la encontramos en el libro de Daniel capítulo 1. Para dar un poco de referencia, el pueblo de Israel había sido invadido por el imperio de Babilonia y cuando ellos invadían un país, mataban a los ciudadanos o los tomaban como prisioneros, o los tomaban como prisioneros para el servicio del rey a los jóvenes más parecidos, guapos y apuestos inteligentes que habían y los llevaban al reino de Babilonia para educarlos en su cultura. Y escucha, les cambiaban el nombre, les cambiaban el idioma, les cambiaban la cultura, les cambiaban la comida, todo, incluso les cambiaban la religión, la manera de peinarse y la manera en la que se vestían. Y en Daniel capítulo 1 y 2 encontramos tanto a Daniel como a estos 3 jóvenes que quiero hablarte, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, siendo tomados como prisioneros y atravesar una de las peores circunstancias de sus vidas. Pero el capítulo 3 del libro de Daniel es donde las cosas se ponen un poco más serias, porque ellos ya comenzaban a trabajar para este rey llamado Nabucodonosor, quien los había jalado hacia el palacio. Y Nabucodonosor era uno de los hombres más egocéntricos que encontramos en toda la Biblia. Un hombre egoísta, pensaba solo en sí. Y solo para que tengas una idea de quién era Nabucodonosor, este rey había construido un ídolo, una estatua de 90 pies de altura por 9 pies de ancho, de oro sólido. Es aproximadamente unos 27 metros de alto por unos 3
casi 3 metros de ancho. Y esta imagen era un reflejo de él mismo, era una representación de su misma persona poniéndose a la altura de Dios. Pero después de esto, Nabucodonosor decide hacer una celebración para hacer su homenaje a su ídolo, presentarlo, y manda invitaciones para los más importantes, y toda la gente tenía que llegar y adorar a este ídolo. Y había dicho Nabucodonosor que cuando la música sonara, todos tenían que postrarse, rendirse, humillarse y adorar a esta estatua de oro. Y aquellos que no se postraran iban a ser incinerados vivos en un horno de fuego. ¡Qué terrible! Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría morir de esa manera. Pero dicho sea de paso, este horno ya existía para matar a los que se rebelaban contra Nabucodonosor. Ahora, para los de Babilonia, esto no era la gran cosa, esto ya era parte de su estilo de vida. Ellos estaban acostumbrados a postrarse a cualquier ídolo que Nabucodonosor les dijera, pero para estos 3 jóvenes era algo muy serio, porque ellos habían crecido siendo educados con las enseñanzas de la Biblia, y ellos sabían que por ningún motivo se postrarían a un ídolo hecho por manos humanas. Al único al cual se postrarían y adorarían sería al Señor, su Dios, al Dios que sus padres les habían inculcado desde pequeños. Así que ellos tuvieron que tomar una decisión. O nos vamos a postrar y adorar a este ídolo traicionando a nuestro Dios, o nos vamos a mantener de pie y enfrentar el horno de fuego, enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto a los ojos de Dios. Así es que la música comienza a sonar, y ya estaban en esta celebración, y todos comenzaron a postrarse uno tras otro, excepto Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Te imaginas a miles postrándose en este lugar, menos ellos 3? Era obvio que alguien se iba a dar cuenta, y así fue. Alguien se dio cuenta de que estos 3 jóvenes no se postraron y desobedecieron la orden del rey. Y vamos leyendo lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 13, porque dice: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Ahora, quiero que notemos que Sadrach, Mesach y Abednego eran bien conocidos por el rey. Nabucodonosor nunca los hubiera mandado llamar si fueran desconocidos en su palacio. En realidad nada más los hubiera mandado ejecutar. Pero la realidad es que los mandó llamar porque los conocía muy bien. Estos 3 jóvenes trabajaban en el gobierno, trabajaban para el rey, eran importantes. Recuerden que eran de esos 3 jóvenes que habían sido captivos como prisioneros porque eran muy inteligentes, bien parecidos, y eran de estos élite de lo élite, y tenían mucha cercanía con el rey. Y la pregunta que Nabucodonosor les hace nos hace indicación de que el rey tenía cierta relación con ellos. Nabucodonosor creo que no los quería matar, así es que les da una segunda oportunidad. Y fíjate lo que sucede en el versículo 15. Dice Nabucodonosor: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, dice, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Wow. Seguimos leyendo el versículo siguiente. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos de usted. Dice: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios al quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder y su majestad. Así es que estos muchachos hicieron algo histórico, desafiaron al rey más poderoso del planeta, y si Dios no los librara, ellos terminarían incinerados. Todos esperarían que Dios, al ver la fe de estos 3 muchachos, bajara desde el cielo y mandara ángeles a pelear contra el rey porque se sentiría orgulloso, ¿no es así? Es más, ellos estaban seguros, por la declaración que leemos en este pasaje, que Dios en realidad los rescataría. Tal vez no sabían cómo, pero conocían el poder de su Dios. Ahora, lo que me llama la atención de este versículo es que ellos no hablaron por su propia cuenta. Ellos no dijeron: yo no necesito defenderme, si me arrojan, el Dios a quien sirvo me librará, me rescatará.
que no está mal poder declararlo, pero lo que me llama la atención en este pasaje es que estos muchachos estaban unidos entre sí, estaban determinados a mantenerse juntos con la amistad que tenían y mantenerse en esa manera. No estaban solos, eran un equipo. Y sabes, es indispensable, es necesario en un tiempo como este de crisis que no nos encontremos solos, que tengamos amigos, que podamos tomar decisiones sabias con ellos juntos y poder decir: no necesitamos defendernos delante de nadie. Si nos arrojan, si nos quedamos sin alimentos, si perdemos nuestro trabajo, nuestro Dios es capaz de salvarnos. Y hablar en este lenguaje de nos, no nada más yo. Cuando hablas de ti mismo tienes muy poco alcance, pero cuando hablamos de nos, hablamos de una comunidad, hablamos de una iglesia. Eso significa que estamos unidos unos con otros y Dios tiene poder para hacer cosas más grandes de lo que imaginamos. Pero es la siguiente declaración la que hicieron delante del rey la que los hace famosos en la historia. Y la Biblia no nos dice quién de los tres jóvenes fue el que hizo esta declaración, pero yo pienso que fue Sadrach. No por cualquier cosa, cuando leemos a los amigos de Daniel, Sadrach siempre aparece en primer lugar. Vamos leyendo el versículo 18 y dice: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Todo este tiempo, como iglesia, quiero ser honesto con ustedes, familia, hemos estado orando para que toda esta pandemia pase y termine. Porque la verdad a nadie nos gusta sufrir ni padecer, ¿cierto? Todos queremos regresar a nuestra normalidad, ¿a poco no? Todos queremos estar de nuevo otra vez teniendo esta seguridad en casa de que estoy bien, de que tengo trabajo constante, de que no va a faltar alimento en mi mesa, no tengo el temor de enfermarme porque ya inventaron una vacuna. No queremos enfrentar el temor a ser expuestos al horno de fuego, a las circunstancias o en este caso a un virus que está matando a miles en nuestro país. Pero síganme la corriente solo por un momento y permítanme hacerles la pregunta: ¿qué si lo que Dios quiere es quitarnos nuestra comodidad en este tiempo? ¿Qué si lo que Dios en realidad quiere es ver cómo tú y yo respondemos como hijos e hijas ante una crisis, una pandemia como esta? ¿Qué si lo que Dios quiere no es librarnos, sino enseñarnos algo en medio de esta pandemia? Yo quiero que sigan conmigo porque desde hace más de un mes que comenzó todo esto, esta pregunta ha venido a mi vida y le he hecho a Dios en todo este tiempo: Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? ¿Qué quieres cambiar de mí en estas circunstancias, en esta temporada que estamos atravesando de crisis? Porque escucha, aún en el tiempo de escasez, para los hijos de Dios la escasez siempre es temporal, nunca es permanente. Pero Dios permite que atravesemos temporadas difíciles para ver qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y yo sé, más de uno en este momento estará diciendo: el pastor ya se nos volvió loco, como que Dios quiere que estemos así sufriendo, batallando, sin trabajo, enfermos, muchos muriéndose. Pero síganme la corriente por un momento más, sé que Dios te va a hablar ahí. Es que no me quiten el video, síganme viendo ahí donde están. No estoy loco, creo que Dios va a hablar a tu vida. Porque yo creo que si Dios está haciendo algo, Dios nunca desperdicia nada. Aún esto incluye los tiempos duros por los que atravesamos el día de hoy. Dios siempre, familia, escucha esto: Dios siempre está tratando de captar nuestra atención. Dios no desperdicia ninguna temporada. Y Dios no está desperdiciando esta pandemia tampoco para llamar nuestra atención. Él quiere atraernos hacia Él. Fíjate lo que dice uno de los hombres que admiro en las frases tan célebres y sabiduría con las que él habla. Y él dijo: el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. ¡Wow! Son las crisis como estas las que revelan la verdadera condición de nuestro carácter. Son las crisis las que revelan quiénes somos en verdad y en qué lugar está Dios en nuestra vida. Nos revelan la madurez o inmadurez que tenemos como personas. Ahora, ¿de dónde venía? Vamos regresando a la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿De dónde venía esta fe inquebrantable que ellos tenían en creer en su Dios? ¿De dónde venía esta fe de ellos? ¿Será que acaso ellos conocían algo? ¿Sabían algo que nosotros no sabemos? Porque apenas llevamos, si somos honestos, más de un mes en cuarentena y ya no aguantamos la crisis. ¿Te imaginas que esta crisis durara 40 años como sucedió con el pueblo de Israel cuando Dios los libró de la esclavitud de Egipto?
40 años en el desierto. Cuando vemos esto no podemos evitar preguntarnos, ¿tendrá Dios un propósito para hacerme sufrir de esta manera, pastor? Si Dios es tan poderoso como dice la Biblia, ¿por qué Dios no pudo detener esta pandemia? Un virus microscópico. ¿Tendrá acaso Dios un propósito? La realidad, familia, es que no hay nada imposible para Dios, pero la pregunta es, ¿por qué Dios no detuvo la pandemia? La pregunta en realidad es, ¿por qué Dios permitió esta pandemia? La pregunta sigue siendo, iglesia, que si lo que quiere no es librarme de esta pandemia, sino enseñarme, revelarse Él, manifestarse Él mismo a mi vida, aún en medio de una crisis como esta. ¿Y sabes qué? Cuando hacemos una vez la pregunta, ¿tendrá Dios un propósito en medio de todo esto? La respuesta es sí, absolutamente sí, Dios tiene un propósito. Pero quiero advertirte, si usted es un cristianito light, un cristianito dominguero, le advierto que lo que vamos a leer a continuación puede provocarle mareos, náuseas o puede sentir que le va a faltar el aire. Así es que lea conmigo el siguiente pasaje de la Biblia bajo su propio riesgo y precaución, ¿ok? Conste que les advertí. Es que vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, porque vamos a entender de dónde venía esta fe y esta convicción inquebrantable de estos amigos de Daniel. Dice la Biblia en Deuteronomio 8, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Bien pudiéramos decir, por los tiempos que estamos viviendo, acuérdate de todo el camino por donde Dios te ha conducido durante esta cuarentena. Cuarentena significa 40 días. Y déjame te digo algo, ¿sabías que mañana, lunes, se cumplen 40 días desde que iniciamos la cuarentena en nuestro país? ¡Wow! 40 días. Qué comparación tan increíble con lo que vemos en el tiempo, en los 40 años que el pueblo de Israel experimentó en el desierto. Pero gracias a Dios que nosotros no vamos a atravesar 40 años, ya no aguantamos 40 días, yo no sé qué haríamos por un año o 2 años. Pero lo que quiero que notemos es que el pueblo de Israel no fue dirigido por sí mismo. No es como que se perdieron por no saber leer las indicaciones del GPS. El GPS era Dios. Él los guiaba de día y de noche con una nube de humo y columna de fuego en la noche. Pero dice la Biblia, por donde te ha conducido el Señor tu Dios. Y hay algunos puntos que rápidamente quiero enseñarte que aprendo en este pasaje. Número 1, Dios es quien dirige nuestros pasos. Si Dios es quien dirige mis pasos, no tengo nada de qué preocuparme porque Él está conmigo. Pero lo segundo que menciona es el propósito de la prueba. Y ahora quiero que entiendas esto. Para humillarte, con el fin de humillarte y probarte. Dios utiliza las temporadas difíciles para quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestro ego y humillarnos. Pero no humillarnos en el concepto de burlarse de nosotros frente a los demás o avergonzarnos delante de otros, sino humillarnos al hacernos ver que nuestra vida no es absolutamente nada si Dios no está con nosotros. Dios nos ha estado mostrando a muchos que el trabajo no es la fuente de nuestra provisión, sino Él es la fuente de tu provisión. A otros les has estado enseñando en esta temporada que las medicinas no son la fuente de tu sanidad, sino Él es la fuente de tu sanidad, porque Él es tu sanador. Otra cosa que me llama la atención en este pasaje es que es el propósito por el cual Dios permite atravesar esta situación a muchos, y es para saber lo que estaba en tu corazón. Es lo que dice aquí en la Biblia. Y sabes que Dios permite que circunstancias como esta pandemia sucedan para saber lo que realmente hay en tu corazón, para saber si seremos fieles y obedientes a Él o le daremos la espalda y renegaremos de nuestras circunstancias porque estamos padeciendo necesidad. Pero eso no es todo. Sigamos leyendo porque se pone todavía más bueno. Versículo siguiente nos dice: Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero hacerte una pregunta, familia. ¿Quién dice la Biblia aquí que te humilló? ¿Quién te humilló? ¿Quién te hizo padecer hambre? Yo no sé ustedes,
ni sé lo que tu Biblia diga, pero mi Biblia dice que fue Dios. Y aquí llegamos al propósito de todo este sufrimiento. Aquí llegamos al punto en donde necesitamos entender el por qué Dios está permitiendo todo esto en el mundo. Y el versículo mismo nos dice, para enseñarte. Dios lo hizo para enseñarte. Dios siempre quiere enseñarnos algo nuevo en cada temporada, iglesia. Cuando leí esto hace algunas semanas atrás, es que comencé a hacerme esta pregunta: ¿qué es lo que me quieres enseñar en esta temporada, Dios? Y aquí comenzó a hablar Dios a mi vida y yo comencé a preguntarle al Señor: si estás permitiendo todo esto, hay un motivo. ¿Qué es lo que quieres que aprendamos? No tan solo en mi persona, pero en mi familia. No solo mi familia, pero ¿qué es lo que quieres hablarnos como iglesia? No solo en nuestra iglesia, pero como nación. Y no solo como nación, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo que estás hablando al mundo en este momento? ¿Qué es lo que nos quieres decir a toda la humanidad en esta temporada? Y todo el capítulo, continuando con la historia, vamos viendo un poquito más. En todo el capítulo 8 continúa hablando acerca de los milagros y señales que Dios hizo para sostener a millones de israelitas durante esos 40 años en el desierto. Pero vamos leyendo el versículo 19, que creo que es la parte que Sadrach, Mesach y Abednego tenían muy presente cuando enfrentaron al rey y se opusieron a postrarse ante el ídolo o esa imagen de oro que él había levantado. Así es que vamos leyendo Deuteronomio capítulo 8, versículo 19, y dice: pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas a ellos, sin duda serás destruido. Escucha, esta era la convicción de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos habían crecido con las historias de lo que Dios había hecho con sus antepasados en el desierto, y si Dios pudo realizar tantas señales, maravillas y prodigios, también podría cumplir su palabra al decir que serían destruidos. Escucha, no es Dios quien te destruye, son nuestras propias malas decisiones las que nos pueden costar literalmente nuestra vida. Al final, ellos sabían que en cualquier caso serían destruidos, pero ellos preferirían morir incinerados a traicionar y darle la espalda al Dios al que ellos servían y adoraban. Estos tres jóvenes permanecieron firmes a sus convicciones de no abandonar a su Dios ni su fe, aún sabiendo que lo que iban a hacer les pudiera costar la vida. Vamos a terminar leyendo la historia para ver cómo termina todo esto. Y Daniel capítulo seguimos leyendo en Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Seguimos leyendo en el siguiente versículo. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esta forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. Wow. Con todo respeto a las circunstancias que estamos viviendo, quiero decirles algo. Nuestras circunstancias no se comparan a lo que esos 3 jóvenes estaban experimentando. ¿No es así? No es así, pero yo prefiero quedarme sin empleo antes de que me arrojen a un horno de fuego. Preferiría ser contagiado de un virus antes de ser arrojado y morir quemado vivo, ¿no? Porque en todo caso, si soy contagiado, tengo la esperanza de recuperarme, pero no si me muero en un fuego. Preferiría tener a mis hijos 1 año aquí en la casa antes de tenerlos en la escuela, que me arrojaran a un horno ardiente, porque bueno, al fin de cuentas son mis hijos. Pero de todo esto a morir en un instante, yo sigo prefiriendo todo lo anterior. Pero ¿alguno de ustedes se está dando cuenta de que a pesar de que estos 3 jóvenes eran leales a Dios, fieles a su servicio en el Señor, eran fieles aún en sus ofrendas y su devoción a Dios, a pesar de todo esto, Dios permitió que fueran arrojados a un horno de fuego? Si Dios tiene un propósito para esto, tal vez más de uno de ustedes se está preguntando: pastor, ahora sí Dios se le hizo tarde para salvarlos, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que Dios nunca llega demasiado tarde? Tal vez no llega cuando nosotros queremos, pero Dios nunca llega demasiado tarde. Él llega justo a tiempo
a rescatarnos. Fíjate lo que dice el versículo 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece o es semejante a un hijo de los dioses. ¡Wow! Escucha, familia. Este es el momento que Dios estaba esperando para revelarse a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes no vieron a Jesús hasta que estuvieron dentro del horno ardiente de fuego. Ellos no lo vieron mientras estaban parados, determinados en su fe a no fallarle y no postrarse ante este ídolo de oro, y ellos se mantenían firmes. Ellos no vieron a Dios en ese momento. Ellos esperaban que Dios los salvara del horno de fuego, pero ellos no los vieron a Dios defendiéndolos delante de la corte del rey con Nabucodonosor en este juicio cuando los estaban mandando a morir quemados. No. Solo fue cuando estuvieron dentro del horno de fuego ardiendo que Dios se manifestó a sus vidas. Jesús estaba allí con ellos. Ahora, con frecuencia nosotros no vemos a Dios en nuestra vida hasta que estamos dentro de un horno de fuego. Y escucha, el fuego que el enemigo había destinado para destrucción de sus cuerpos, Dios lo utilizó para una manifestación de su gloria y su poder. Escucha, Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en ese horno de fuego atados, pero salieron desatados y caminando libres. Fue dentro del horno que Dios rompió las cadenas que les ataban. Nabucodonosor los llama desde lejos porque no puede creer lo que él está viendo. Él sabía que había aventado a 3 muchachos, pero él veía a 4 hombres y su mente humana no entendía por qué razón él veía 4 hombres dentro de ese horno caminando libremente. ¿Te imaginas la escena? Así es que los llama y les grita: Sadrach, Mesach y Abednego, si están vivos, si su Dios los salvó, salgan de ahí del horno, ¿no? Y vamos a leer lo que nos dice el versículo 27. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. ¡Qué increíble! ¿No creen más bien, de hecho, Nabucodonosor los llamó a todos? Pero te das cuenta de algo, solo salieron 3 hombres de ahí, Sadrach, Mesach y Abednego, lo que me lleva a hacerme la pregunta: ¿en dónde se quedó Jesús? ¿Sabes? No es muy difícil de darnos cuenta en dónde estaba Jesús. Jesús se quedó dentro del horno de fuego. ¿Y sabes qué es lo que eso habla a mi vida en este tiempo? Que no importa cuántas veces en la vida me toque pasar por un horno de fuego, Jesús siempre me estará esperando allí adentro, en ese horno de fuego. Siempre Él es fiel. Sin importar las circunstancias que yo esté experimentando, Dios siempre está en esos momentos de dificultad que yo estoy atravesando en mi vida. Y el siguiente versículo me impacta porque dice: entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Cuando la gente vea, familia, que a pesar de que estamos atravesando las circunstancias más duras y difíciles de nuestra vida, pero ellos nos ven pararnos firmes en nuestras convicciones y determinación de no abandonar a Dios, de seguir confiando en Él a pesar de que lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen, entonces ellos verán a Dios en medio de nuestro caos y de nuestras circunstancias. Y es que en mi experiencia personal, Dios se revela a aquellos que están dispuestos a pasar por el horno de fuego. Sí, quiero repetirlo una vez más: Dios se revela a aquellos que están dispuestos a pasar por el horno de fuego. Dios se manifiesta a personas que están dispuestas a pasar por ahí. ¿Cuántos anhelan que Dios se revele a sus vidas en este momento? Ahí salúdenme, denme un like. Porque Dios se manifiesta a aquellos que están dispuestos a pasar por este horno de fuego. Una temporada difícil, porque Jesús te está esperando allá adentro. Quiero terminar leyendo un pasaje que Jesús habló en Mateo, que Él dice: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. No dice que los que pasan hambre o escasez verán a Dios. Tampoco dice que
los que tienen necesidad verán a Dios. Y perdónenme y espero que no se me ofenda ninguno con esto, pero tampoco dice que los cristianos verán a Dios. Lo que dice es que los que tengan un corazón puro son aquellos que verán a Dios. ¿Y sabes cómo es la manera en la que Dios hace para purificar nuestro corazón? Él utiliza el mismo proceso que un herrero utiliza para purificar el oro. ¿Y sabes cuál es? Quiero preguntar, ¿sabes cuál es? Un horno ardiente de fuego. Familia, no menosprecies el tiempo que has estado atravesando. No menosprecies las circunstancias difíciles que estás pasando en este momento, la necesidad, la escasez o la dificultad en tu trabajo. Tal vez has estado orando que Dios te libre de este tormento, pero te has hecho la pregunta: ¿qué si lo que Dios quiere no es el librarme? ¿Qué si lo que en realidad quiere es mostrarme que Él está conmigo en medio de este sufrimiento el día de hoy? Sadrach, Mesach y Abednego no vieron a Jesús fuera del horno, lo vieron estando adentro de ese horno. Iglesia, nunca menosprecies el tiempo difícil, las circunstancias difíciles que has estado atravesando. Enfoca tu mirada en Jesús, porque si logras ver a tu alrededor, Él está allí contigo. Tú no estás solo. Familia, tú y yo no dependemos de un cheque que nos pueda mandar el gobierno. Tú y yo no dependemos en este tiempo de un programa de ayuda, de financiamiento, de préstamos que el gobierno pueda darnos. Tú y yo dependemos de la mano poderosa de Dios. Dependemos de su provisión y su gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nunca te equivoques, no te equivoques, no quites tu mirada de Dios, no desvíes tu fe, no desvíes tu mente y tu atención de Dios, porque Él es tu proveedor en este tiempo. No cometas el error de decir: ya la hice, el gobierno me va a mantener en esta temporada, me va a mantener a mí, a mis hijos, me van a dar un cheque, me van a dar un apoyo económico. No te equivoques de rendir tu corazón, de postrarte ante un ídolo de la economía, una confianza terrenal. Dios es el único que puede sostenerte, aun cuando el dinero del gobierno se acabe. Dios sigue teniendo poder de sostenernos. Familia, no te olvides, Dios tiene un plan y un propósito para ti en esa temporada. La pregunta que quiero que te hagas es: ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? Es más, ¿por qué ahí en tu lugar no le dices: Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme en esta temporada? ¿Qué es lo que quieres hablarme que no he logrado entender en este tiempo? ¿Qué es lo que quieres revelar a mi vida? Porque tal vez lo que Dios quiere hacer es manifestarse Él mismo a tu vida. Él quiere que lo veas dentro de ese horno de fuego. Yo lo creo con todo mi corazón. Es que vamos a terminar orando, familia, y vamos a terminar a Dios dándole gracias a Dios por este tiempo, esa temporada que estamos atravesando, porque escucha, tal vez nunca vuelvas a repetir una temporada como esta. Recuerda, la escasez para todo cristiano, hijo e hija de Dios, es temporal, nunca permanente, pero Dios quiere revelarse, Dios quiere enseñarnos algo en este tiempo. Puedes decir conmigo: amén. Yo lo creo. Es que en tu lugar quiero que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por este mensaje que has hablado a nuestras vidas, porque yo sé y sabemos que a pesar de que lo que estábamos atravesando, Señor, a veces se siente como un horno de fuego ardiente y no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos si vamos a ser librados de esta situación. A veces sentimos que ya no podemos, nos sentimos abrumados, nos sentimos tan llenos de cosas, el estrés, la angustia, la ansiedad nos agobian, Señor. Es por eso que acudimos a ti, Señor, para poder depender 100% de tu mano, de tu provisión, mi Dios, porque tú eres un Padre amoroso que nos ama y siempre nos libras de todo mal. Señor, pero hoy queremos venir delante de ti con la misma actitud que vinieron delante de ti estos 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, sabemos que tú puedes librarnos de esta pandemia. Señor, sabemos que tú puedes librarnos de la escasez. Señor, sabemos que tú puedes librarnos de la enfermedad. Sabemos que tú puedes mantener nuestros trabajos estables en este tiempo. Pero queremos decirte, Dios, aun si no lo hicieras, aún si yo perdiera mi trabajo, aún si perdiera mi estabilidad financiera, aún si perdiera mi salud, Señor, aún si perdiera la comida o el alimento que tengo almacenado en mi refrigerador, aún si me quedara sin nada y tú no intervinieras, aún así yo no me doblegaré ni me iré tras otros ídolos. Aún así te seguiré adorando, te seguiré honrando, te seguiré rindiendo
mi adoración, mi devoción total y completamente a ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús por cada familia, Señor, que nos ve en esta mañana. Señor, tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, y oro juntamente con ellos, Señor, de que todo esto termine. Pero Señor, oro que no termine y que salgamos de este horno de fuego saliendo las mismas personas. Yo oro que salgamos siendo purificados, porque como dijo Jesús, solo los que tengan un corazón puro verán a Dios. Señor, y yo quiero verte. Yo sé que mis amigos que nos ven en esta mañana también quieren verte, Señor, y quieren contemplar tu belleza, quieren contemplar tu presencia, Señor. Y yo oro y les bendigo a cada uno de ustedes en esta mañana en el nombre de Jesús. Familia, les extraño. Espero que podamos vernos pronto. Recuerden, esta semana, de hecho, este viernes, les pedí a algunos de ustedes que me mandaran un videíto para poder hacer algo creativo y dinámico durante los mensajes la próxima semana o durante el servicio. Es que los animo a que graben un video diciendo qué es lo que extrañan de Vida Vertical, qué es lo que anhelan otra vez tener, qué es lo que más extrañan. Así es que tiene que ser un video de 5 o 10 segundos y lo pueden hacer de manera muy rápida y mandarlo a nuestros teléfonos o al teléfono de mi esposa por texto y sin ningún problema. Así es que espero que lo hagan, ya están retados todos. Iglesia, muchas gracias por habernos acompañado al servicio el día de hoy, y como tu pastor quiero decirte muchas gracias a todos aquellos que están siendo fieles con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus donativos aún en esta temporada. Bien sabemos que muchos no tienen un trabajo estable en este tiempo, pero aún así estamos agradecidos porque si tenemos trabajo, lo poco o mucho que tengamos, nuestra obediencia está siendo probada en este tiempo también. Así es que gracias a Dios por los que estamos siendo obedientes en traer a Dios nuestros diezmos y ofrendas, porque Dios va a multiplicar aún al 100 por 1. Yo lo creo y lo declaro, todo lo que sembramos para su reino. Gracias por creer en nosotros como pastores, gracias por creer en la visión, en la misión de Vida Vertical. Recuerda, vive vertical y ama horizontal a todo el mundo que veas. Recuerda, somos un reflejo del amor de Dios. Les amo y les extraño y esperamos poder vernos pronto. Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Nos vemos el siguiente domingo. Gracias.